el sistema inmunitario. Ya incluimos dentro de esas respuestas a ver, después hablan pues. Dentro de ese sistema inmunitario ya hemos visto la participación de cada uno de ellos. Sobre todo nos habla mucho de los linfocitos B con su producción de anticuerpos. Hemos mencionado algunas funciones que realizan los linfocitos T, ¿no? Hasta la semana pasada, antepasada, perdón, y hemos completado ahora con esos elementos que también forman parte, que es el sistema de completo. Pero vamos a ver ahora, en cuanto a la respuesta inmune celular, obviamente por los linfocitos T, cuáles son o de qué manera realizan esos mecanismos para su participación en las respuestas inmunes. Ya sabemos que las respuestas inmunes, ¿sí? La específica de repente o la inmune en general siempre va a estar dirigida por los linfocitos, ¿no? Por los linfocitos. ¿Va a pasar? Ya estaba listas, no lo Entonces, cuando se habla de estas respuestas de los linfocitos T o de las formas efectoras de estos linfocitos T, nos referimos siempre a los linfocitos TH. ¿Qué son los TH? Son los linfocitos T helper o ayudadores, ¿no? Entonces, cuando estos linfocitos T ayudadores o helper se activan o se estimulan, van a liberar y van a responder de diferentes formas, ¿no? De repente una de esas es liberando ciertas sustancias que son las citoquinas, que estas van a ayudar a activar otro tipo de respuestas, ¿sí? Cuando se habla de las defensas inmunitarias no adaptativas, o sea, exclusivamente nos estamos refiriendo a qué tipo de respuesta. Si no es adaptativa, si no es adaptativa, natural. Moral. Natural. No adaptativa. Inespecífica, ¿no es cierto? Pero la inespecífica, ¿quién lo realiza? Cuando decimos inespecífica, ¿hablamos de humoral? No. Humoral vendría a ser ya la respuesta específica, porque se están formando los anticuerpos dirigidos específicamente a ese antígeno, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a esas respuestas inmunitarias no adaptativas, entonces lo que hacen es, a través de los leucocitos, esas células que participan, podemos determinar la presencia de esos patógenos sin que intervengan esos receptores que hay, que son específicos de los linfocitos B o los linfocitos T en general, ¿no? Cuando son no adaptativos, no específicos, estos reaccionan ante cualquier estímulo antígeno, ¿sí? No hay el receptor específico para ese antígeno, o no hay el anticuerpo específico para ese antígeno. Entonces, por eso decimos que es no adaptativo, ¿sí? No adaptativo. Entonces, cuando se dan estas respuestas mediadas por estas células, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes formas de efectuar esas respuestas inmunitarias. Estas respuestas o esta inmunidad que está mediada por estas células se refiere a cualquier tipo de respuesta frente a los microorganismos, ¿no? A los microorganismos, o también puede ser a aquellas células que ya han sido infectadas, o aquellas células que son tumorales, ¿no? Las células que son tumorales. Y en este tipo de respuesta, obviamente la producción de anticuerpos ya no es tan relevante, ¿no? Porque lo único que van a cumplir su función principal van a ser aquellas células que van a tratar de destruir, ya sea las células infectadas, ¿sí? O aquellas células tumorales. En buena cuenta son los que van a dar respuesta a una infección intracelular, de componentes intracelulares, ¿sí? Entonces ahí responden las células, los linfocitos T. Las respuestas inmunitarias específicas están dirigidas exclusivamente por los T cooperadores, o T ayudadores, o T helpers, ¿no?
que son los que, cuando se activa, liberan las sustancias citoquinas que van a formar parte de esta respuesta inmunitaria. Y estas respuestas van a incluir pues diferentes tipos de funciones efectoras. Primero, la destrucción de las células infectadas con o sin participación de anticuerpos. Ya hemos visto que la formación de anticuerpos queda a un segundo plano, digamos, porque es simplemente no adaptativa, ¿no? Y la destrucción de microorganismos a través de varias vías de activación de los fagocitos. Por ejemplo, una de esas puede ser, al activarse los fagocitos, ¿qué hacen? Liberan citoquina, ¿no? Liberan citoquina que van a servir como mediadores de repente entre células infectadas, o de repente son las que van a activar otro tipo de células para que puedan hacer la respuesta inmunitaria. Pero la activación de una función efectora, de esos linfocitos T, de repente no está funcionando bien, valga la redundancia. Entonces lo que se va a producir es que se dé un fracaso en el objetivo, que es destruir ese microorganismo, ¿sí? Si ese linfocito T no se activa adecuadamente, no efectúa las funciones efectoras que hemos visto en la diapositiva anterior, entonces definitivamente, así esté activado, no va a eliminar a ese microorganismo, a ese patógeno, ¿no? Y también puede producir algunas inmunopatologías, como son por ejemplo la formación de granulomas o una reacción de inflamación crónica, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente la acción efectora de esos linfocitos T no es la adecuada, ¿sí? Entonces, hemos visto que esos T colaboradores son las principales células efectoras de este tipo de respuesta. En la inmunidad celular, la función efectora de linfocitos T sirve como mecanismo de defensa contra los microbios que van a sobrevivir dentro de los fagocitos o en las células no fagocíticas, pero que están infectadas, ¿sí? Que están infectadas. Esa acción efectora del linfocito T lo puede realizar de repente liberando esas citoquinas que ya les mencioné antes para tratar de activar otro tipo de células, o de repente tratando de destruir dentro de la propia célula aquellos microorganismos que han sido fagocitados, ¿sí? Y que son resistentes a esa fagocitosis, entonces son difíciles de destruir. Ahí tienen que intervenir esos linfocitos T, ¿no? Y que toda esta parte que estamos viendo vendría a ser correspondiente a lo que es la inmunidad celular. Solamente estamos hablando de linfocitos T efectores o T colaboradores. Producción de anticuerpos se quedó a un lado, ¿no? Entonces, en este tipo de inmunidad celular, las células van a reconocer los antígenos, ¿no?, de los microorganismos intracelulares que ya van a estar en la superficie, ¿sí?, de esas células infectadas, formando parte de qué o por qué han sido transportadas esos microorganismos desde el interior de la célula a la superficie de esas células. Ya fueron degradadas, ya se produjo ese procesamiento antigénico y luego son expresadas en la superficie de esas células. ¿Quién es el que se encarga de hacer esa determinación de esos péptidos ya pequeñitos que ya están en la superficie de esas células de esas células infectadas? El que se encarga es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a ver que ese complejo mayor de histocompatibilidad va a estar representado ya sea por el tipo 1, ¿sí?, o el tipo 2, según sea el caso del tipo de antígeno que ha sido o el que está produciendo esa infección de esas células. La importancia que tiene este tipo de inmunidad obviamente es eliminar a todos aquellos gérmenes que son intracelulares, ¿no? Estamos hablando solamente de inmunidad celular, intracelular. Cuando se hablaba del complejo mayor de histocompatibilidad, veíamos que tenía mucha relación
con lo que es el rechazo a esos trasplantes de órganos o a esos aloinjertos. De repente le sacaron un poco de piel acá para colocarlo en otro lugar, entonces también se producía esos problemas de rechazo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ese sistema, ese complejo mayor de histocompatibilidad no estaba funcionando adecuadamente. Y también va a servir ¿para qué? Para eliminar a las células tumorales, ¿no? Ya hemos visto antes que con la intervención también de los interferones, ¿no?, van a tener que cumplir todas estas funciones efectoras. ¿Y cuáles son esas reacciones inmunitarias que están mediadas por estos linfocitos T colaboradores? Obviamente la activación de los fagocitos, ¿no?, o de la fagocitosis, que está dada por estos linfocitos T. ¿A través de qué? Hemos visto que estos liberan sustancias, citoquinas, que activan a esos macrófagos, ¿sí? También otra de las reacciones es la respuesta citotóxica, ¿sí? La respuesta citotóxica o la acción citotóxica, que está representada o realizada por los linfocitos T CD8, ¿sí? Citotóxica, si hablamos de citotóxico, es porque se va a tratar de destruir todo lo que está infectando a esas células intracelularmente, ¿sí? O de repente una acción mediada por los inmunoglobulina E, ¿sí? Hemos visto que las inmunoglobulina E se relacionan con otro tipo de células sanguíneas, que estas van a ayudar a destruir, liberando el contenido de sus gránulos que tienen en su citoplasma, y de repente en este caso a eliminar, por ejemplo, parásitos, o de repente a estimular. Hemos visto que en algún momento las inmunoglobulinas E más bien causaban un poco más de daño cuando tenían relación con los procesos alérgicos. También van a estar presentes estas reacciones en la hipersensibilidad retardada, ¿sí? En la hipersensibilidad retardada. Esto cuando la activación de esos macrófagos y la inflamación que se produce van a estar dependientes de los linfocitos T, y lo que hacen es producir una lesión del tejido, ¿no? Entonces ahí hay una hipersensibilidad retardada. Pero hay otros mecanismos que no tienen nada que ver o que no son dependientes de esas células T. No todo en nuestro organismo puede estar determinado por la acción de estas células, ¿no? Entonces, si es que no dependen de las células T, las células pueden actuar, ¿no?, realizando, por ejemplo, una simple fagocitosis, ¿sí? Una simple fagocitosis. Y para que se dé la fagocitosis, primero tiene que haber una adhesión del macrófago con la célula, con el patógeno. Se puede producir una quimiotaxis, una opsonización y finalmente la fagocitosis en sí, la destrucción de ese patógeno. Pero ahí para nada intervino un linfocito T, por ejemplo. Entonces fue el primer contacto que se produjo entre ese patógeno contra, al ingresar a nuestro organismo. Las primeras respuestas que se van a dar, ¿sí?, de las células innatas, las que ya vienen con nosotros. La presencia de algún microorganismo, ¿sí?, de algún microorganismo estimula, por ejemplo, en el caso de los macrófagos, estimula, y ¿qué hace? Estos van a liberar citocinas, ¿no?, sustancias químicas que van a ser liberadas, y estos lo que hacen es potenciar la actividad de esas células para que traten de destruir a ese patógeno. Pero también tiene que haber la presencia, ya no solamente dentro de esas citoquinas tenemos otros componentes que son los interferones, ¿sí? Los interferones. Entonces, si se acuerdan ustedes, tenemos interferón alfa, el beta y el gamma, ¿sí? El interferón alfa, por ejemplo, es el que va a potenciar la actividad de los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Todas esas células, los neutrófilos, están circulando en nuestra sangre, ¿ok? Entonces, cuando hay el ataque de algún microorganismo, estas se activan y liberan o estimulan la liberación, por ejemplo, de ciertas sustancias químicas que van a ayudar a potenciar la actividad de esa célula.
¿no? El interferón alfa y la interleuquina 12 lo que hacen es estimular la liberación del interferón gamma por las natural killer, ¿sí? Entonces, estas natural killer van a potenciar su actividad en presencia de el interferón gamma que previamente han sido estimuladas por el interferón alfa y la interleuquina 12. ¿Sí? Lo que hacen es ayudar a potenciar esas actividades que realiza, por ejemplo, esa natural killer, cuya finalidad es destruir a ese patógeno, ¿sí? Y el interferón alfa también va a favorecer la adhesión a la pared vascular entre los fagocitos y otras células endoteliales. Entonces, lo que hacen estos componentes es potenciar las actividades que van a realizar cada tipo de célula, ¿sí? Entonces, de repente estimulan la liberación de otros componentes o simplemente amplifican la acción de esas células que tienen que ver con la destrucción del patógeno. Entonces, cuando se activan, ¿no? Cuando se activan, por ejemplo, los macrófagos lo que hacen es estimular la liberación de ciertas sustancias químicas. Por ejemplo, ahí el macrófago va a expresar, ya sabemos que todas las células expresan sus receptores, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen presente en su superficie a los diferentes complejos mayor de histocompatibilidad, ¿no? Y estos van a ir determinando la presencia de esos receptores. De tal manera que de repente ese macrófago tiene un receptor, vamos a suponer que para una lipoproteína o un lipopolisacárido que hay en la estructura bacteriana. Entonces, si entra en contacto con esa bacteria y reconoce que hay ese lipopolisacárido, entonces ya será una forma de atraer a ese microorganismo para posteriormente fagocitar, ¿sí? Una vez que ya ese macrófago ha reconocido alguna estructura o en realidad entrado en contacto con ese patógeno, lo fagocita, ¿sí? Lo fagocita, y este macrófago ya está activado, ¿no? Ya entró en contacto con ese microorganismo y está activado. Y al activarse lo que hace es liberar citocinas, ¿sí? ¿Qué van a hacer estas citocinas? Potenciar la actividad de esos macrófagos. Entonces, ayudan a completar la labor de esos macrófagos y pueden producir la endocitosis o la forma de digerir a esos microorganismos para que sean procesados y luego eliminados. Estos macrófagos activados hemos visto que liberan diferentes sustancias, ¿no? Diferentes componentes. Y las citoquinas que van a ser secretadas por estos macrófagos en respuesta a los productos bacterianos van a incluir, por ejemplo, la interleuquina 1, la 6, la 8, la 12 y el interferón alfa, ¿sí? El interferón alfa. Vamos a resumirlo y ustedes van a ir leyendo ahí que con la participación o la liberación de alguna de las citoquinas se va a dar una determinada respuesta. Por ejemplo, acá. Cuando este macrófago ha sido activado y libera interleuquina 1, lo que hace es activar, ¿no? Activar a ese macrófago para que éste cumpla toda su función y produzca una endocitosis. De repente, y lo que hace es, como respuesta, cómo reacciona nuestro organismo en respuesta a la participación y activación de este macrófago con la liberación de esta interleuquina 1, por ejemplo, en nuestro organismo se va a producir fiebre, ¿no? Se produce fiebre. Y cuando hay fiebre, también va a haber la producción de interleuquina 6. Entonces, si se activó y liberó interleuquina 1, ¿no? Favorece a que ese microorganismo sea endocitado, sea destruido rápidamente y luego como respuesta en nuestro organismo que hay producción de fiebre, aumenta la temperatura, ¿sí?
Y al aumentar la temperatura, el microorganismo va a ser más fácilmente destruido. No va a permitir que este se siga reproduciendo. Si liberó interleuquina 8, entonces lo que hace, por ejemplo acá, va a producir la activación de los polimorfonucleares. ¿Sí? Activa los polimorfonucleares con presencia también del interferón alfa. Cada tipo de interleuquina liberada o interferón liberado por un macrófago activado va a cumplir una determinada o va a estimular una determinada respuesta inmunológica. Hemos visto acá que la respuesta con interleuquina 1 es producción de fiebre, por ejemplo, ¿no? Con la interleuquina 8 los que se activan son los polimorfonucleares, ¿sí? ¿Y dónde están los polimorfonucleares en mayor cantidad? En el torrente circulatorio, ¿no? Son las células que siempre van a estar presentes ahí. Y al activarse estos, ¿qué hacen, no? Que estos polimorfonucleares acudan en mayor cantidad, ¿sí?, al lugar donde se está produciendo esa infección. Hay interferón alfa. Lo que hace este interferón alfa también cuando se libera por estos macrófagos activados es una reacción de fiebre, ¿no? Una reacción de fiebre. Entonces, cada una de estas sustancias liberadas por los macrófagos activados se liberan por algo, para cumplir algo, ¿no? Y se liberan para amplificar las respuestas que se van a dar por esas células que han sido activadas. ¿Sí? Por ejemplo, la interleuquina 12, ¿qué hace? Activar a las células natural killer. ¿Y qué función tienen las natural killer? Destruir, ¿no? Son las células asesinas por naturaleza. Si se libera interleuquina 6, lo que hacen estas interleuquinas 6 es ayudar a que se produzcan o se sinteticen y se liberen las proteínas de fase aguda, por ejemplo, en el hígado. Y esas respuestas o esas proteínas de fase aguda van a estar presentes cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, todos estos componentes liberados tienen un motivo, tienen un porqué. No están ahí porque se le ocurrió al macrófago decir, yo libero interferón alfa porque a mí se me dio la gana. Todos tienen una determinada función que cumplir. Pero al final, lo que hacen todos estos componentes es favorecer de que ese patógeno sea destruido. ¿Sí? Entonces, como hemos visto que los macrófagos o las células o los polimorfonucleares lo que hacen es fagocitar, ¿no? Entonces, si fagocitan y tienen a los microorganismos ya ingeridos, ¿no?, formando vesículas, por ejemplo, de repente se activa la acción de los CD4. ¿Y qué hacen los CD4? Los linfocitos TCD4. Son células efectoras, ¿no? Son células efectoras. De repente, a través de TH1, que son células inflamatorias, y se producirá una respuesta inflamatoria como respuesta de nuestro sistema inmune, ¿no? Como un mecanismo de defensa. O de repente son las otras que son las TH2, que son las cooperadoras. Entonces estarán ayudando posiblemente a liberar algún tipo de sustancia que pueda ayudar a la vez a combatir ese patógeno. Entonces, cuando estos se activan, ¿no?, liberan citoquinas. ¿Y qué hacen? Ayudan, por ejemplo, a la activación total de esos macrófagos y producir la muerte de esos microorganismos. O de repente, al secretar estas sustancias, que hacen producir un proceso inflamatorio, que también es un mecanismo de defensa. Qué rico duerme. Células que se han activado por la presencia interna o intracelular de estos patógenos, ¿no? O son células ya infectadas, entonces tendrán que dar la respuesta a los linfocitos TCD8, ¿sí? Los linfocitos TCD8, que definitivamente son células citotóxicas, de acción citotóxica, y lo que buscan es la muerte o la destrucción de esas células infectadas. ¿Okay? Entonces,
por un lado, pueden activarse a través de todas esas formas efectoras que hemos visto, ya sean los linfocitos TCD4 o los linfocitos TCD8, ¿no? Y obviamente que cada una cumple una función determinada. Entonces, cuando se dan la presencia de estos linfocitos T efectores, estas respuestas inmunitarias celulares, ¿sí?, consisten pues en desarrollar los linfocitos T efectores, ¿sí?, a partir de aquellas células que son, ya hemos visto que todas se inician en la médula ósea, pero en el caso de los linfocitos T van a terminar su maduración o van a completar su maduración en el timo, ¿no? Y luego pues van a ir migrando hacia los ganglios linfáticos de repente, o hacia los órganos donde estos van a cumplir sus funciones. Entonces, lo que hacen es provocar o estimular la producción de este tipo de células para que se pueda dar toda esa respuesta efectora por cada uno de los tipos de linfocitos T que van a cumplir estas funciones. Y lo que hacen estos linfocitos T efectores es reconocer antígenos. De repente lo reconocen con una previa estimulación que se ha producido, ¿no? Hemos visto que lo único que hacen estas células es reconocen algo extraño y van liberando otro tipo de actividades, ¿no? Con la finalidad de que se amplíe esa respuesta inmune. Dice expansión clonal de los linfocitos T. Hemos visto que cuando se va a dar la formación de ciertas células, se activa una sola clona de célula para aumentar la proliferación exclusivamente de ese tipo celular, ¿sí? Y a mayor cantidad de células de ese mismo tipo de células que realizan la misma función cada una de ellas, obviamente esa respuesta inmunitaria va a ser mucho más amplia, más potente, ¿no? Y estos linfocitos T efectores ya hemos visto que se van a clasificar en los TCD4 y los TCD8, ¿sí? Los TCD4 y los TCD8, que son en buena cuenta los que efectúan las actividades o ayudan a estimular liberación de sustancias, de interferones, de citoquinas, o de plano van a ayudar a destruir esas células infectadas que vendría a ser la actividad citotóxica, ¿no? ¿Cómo es que realizan estas actividades? ¿No? Ya hemos ido viendo. Se puede de repente activar la acción de un linfocito TCD4, pero esta va a ser en presencia, por ejemplo, de una interleuquina 2. O de repente se activan los linfocitos TCD8, ¿no? Y lo que hace al activarse estos linfocitos TCD8, van a ir apareciendo más cantidad de células TCD8, ¿no? Y luego producir esa actividad efectora que podría ser procesos inflamatorios o de repente activación de los neutrófilos que están en el torrente sanguíneo para que cumplan adecuadamente esas funciones, ¿no? Pero siempre esas respuestas van a estar mediadas por esas sustancias que ellas van a ir liberando cuando se activan. Bueno, acá, ¿cómo van a ir induciendo a una inmunidad celular? De acuerdo al tipo de célula que ha sido activada, ¿no? Lo que hacen es ir migrando a los lugares donde estos van a se reconocen donde se está produciendo el daño, y lo que hacen es estimular, por ejemplo, si es interferón gamma, es porque hay la presencia de una bacteria, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Interferón gamma era para una respuesta a una infección bacteriana, mientras que el alfa y el beta era para viral, ¿no? Entonces, y lo que hacen es pues producir la activación de esos macrófagos para que puedan fagocitar con mucha más fuerza y en forma más amplia a esa bacteria que está produciendo esa infección. O de repente se trata de células que están infectadas ya, tratar de aislarlas
para que esas células infectadas no vayan proliferando a las células que están cerca de ellas, ¿no? Y las funciones efectoras en sí de los linfocitos CD4, en este caso de la subpoblación TH1, es activar a los macrófagos que van a fagocitar a esos microbios, permitiendo que se incremente esa actividad microbicida, esa actividad de esa célula para destruir a ese microorganismo y posteriormente la eliminación de estos componentes ya fagocitados. Lo que hacen también es activar a los macrófagos y otros leucocitos que están mediados por esos linfocitos T. La participación que tienen esos linfocitos TCD4 es activarse y a la vez estimular la liberación de componentes que vayan a potenciar la actividad de esa destrucción de los microorganismos, ¿sí? Y en cuanto a la referida a la hipersensibilidad retardada, ¿no? ¿Cómo se puede determinar si es una hipersensibilidad retardada, por ejemplo? Ustedes han escuchado de las pápulas que se forman cuando queremos el PPD, esa prueba del PPD. ¿Han escuchado? ¿Sí? Para determinar si es alérgico el paciente a cierta sustancia. Claro, entonces, pero previamente le han inyectado algo para que puedan determinar y medir esa zona, o es lo mismo que se hace, por ejemplo, el PPD cuando se utiliza para determinar si esa persona o ese paciente ha tenido un contacto directo con un paciente que es portador del bacilo de Koch, ¿no? O paciente con tuberculosis. Entonces lo que se hace es inyectarle, ¿sí? Se inyecta y la reacción se verá entre 24 a 48 horas, ¿no? En la zona donde se inyectó. Previamente hay que inyectarle el antígeno, ¿sí? Obviamente se inyecta un componente, una proteína purificada, ¿no? De una parte de la composición de ese bacilo, por ejemplo, ¿no? Obviamente atenuada, que no le va a causar daño al paciente ni le va a ocasionar una infección, ¿no? Sino que se le inyecta eso y luego se ve cuál es la reacción de esa inyección con el antígeno, ¿no? Entonces, eso es lo que se va midiendo nosotros en el caso de que sea un PPD para ver este contacto con bacilo de Koch. Entonces vamos midiendo y observando toda la reacción que se va a producir a nivel de ese punto donde se colocó, donde se infiltró ese componente, ¿no? Entonces, lo que va a contener esos infiltrados, ¿no? Son la presencia de linfocitos T, monocitos, se produce un edema, o sea, hay hinchazón, hay depósitos de fibrina y también, obviamente, hay un daño tisular. Eso se refiere cuando hablamos de una hipersensibilidad retardada. Obviamente que tiene un motivo, en el caso del PPD para pacientes con contacto con TBC, es querer descubrir si han tenido un contacto directo con ese tipo de pacientes y tienen ahí ya en su organismo el bacilo de Koch, ¿no? Entonces, como ya lo colocaron el mismo componente, obviamente va a reaccionar, ¿no? Entonces, eso indica pues si hay un contacto directo o está haciendo de repente ya ese tipo de infección. La activación de los macrófagos por los linfocitos T. Hemos visto que los linfocitos TH1, que son los que reaccionan en procesos inflamatorios, ¿no? Van a reconocer aquellos antígenos que están asociados a esos macrófagos, pero para que se dé este reconocimiento y esta activación necesitan de una molécula que se conoce como CD40, ¿sí? Un CD40. Pero para que actúe este CD40 tienen que estar su ligando, así se llama el componente CD40L, ¿no? O puede ser representado por el CD154 del linfocito T, ¿sí? Y
esta activación de estos macrófagos se dará en presencia de esta molécula y también por la secreción de las interleuquinas que ya hemos venido mencionando, ¿no? Entonces, siempre cuando digamos activación de macrófagos es porque estos macrófagos van a ir liberando ya sustancias que van a intervenir en la respuesta inmune. Entonces, cuando ya se produjo, para que se produzca esta activación de macrófagos, ya hay esa interreacción entre CD40 y CD40 con su ligando. Entonces, aparte con la participación del interferón gamma, entonces va a haber una transcripción de genes, ¿sí?, que posteriormente lo que estimulan es la liberación de metabolitos, ¿no? Y en la presencia de estos es que dice, este macrófago ya se activó, está liberando estas sustancias y son los que van a realizar esas funciones. Para que ya vayamos terminando, porque me veo con cara de cansadotes. ¿La resaca? Bueno, debían haber celebrado el domingo para que se levanten recuperados. Está cansado también. Sí, sí. No, nada. Pues dice... Apago para que duerman. Pues, esto ya lo vimos. Para que quede claro qué es lo que sucede con la activación de los macrófagos, ¿no? Ya hemos visto o hemos mencionado ya que cuando se activan necesitan de la presencia de estos componentes, ¿sí? CD40 con su ligando. Este ligando obviamente es el que actuará como un puente, como un mediador para que este macrófago se una a los patógenos, ¿no? Pero cuando ya estos macrófagos están activados, ¿qué es lo que liberan? ¿No? Van a liberar las diferentes sustancias, ya sea interferones, de acuerdo al tipo de microorganismo o de agente patógeno que está produciendo o queriendo ingresar a nuestro organismo, y reaccionará o se activarán las células efectoras, que en este caso sería el CD4, ¿sí? O de repente, por otro lado, se activó ese macrófago, ¿sí? Se activó ese macrófago y produjo a través de este macrófago activado con los antígenos ya procesados y expresados a través del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces estos secretarán otro tipo de componentes, ¿sí? Pero la única finalidad que hacen es que se activen estos macrófagos para potenciar esa actividad inmunológica que van a presentar. De alguna manera o de otra, se activa la célula efectora y reacciona, ya sea el linfocito TCD4 o el linfocito TCD8, que son las células efectoras dentro de los linfocitos T, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué significa ROI? No lo encontré en el inglés, pero lo que sí, o sea, se capta acá es que todo este macrófago tiene expresado ya a través del complejo mayor de histocompatibilidad, y se presentarán ahí sus receptores para cada tipo de elemento que se vaya a estar presentando y activando, ¿no? Entonces, al activarse, lo que liberan son citoquinas o interferones, que ya hemos visto en ese cuadro de liberación de interleuquinas. Cada una va a estar activada o va a ser liberada por la activación de algún tipo de componente, ¿no? De repente interleuquina 1 o interleuquina 12, o si van a desencadenar procesos inflamatorios, interleuquina 6, ¿no? Y están, digamos, tan inteligente todo este sistema que van diferenciando qué tipo de interleuquina van a ir liberando de acuerdo a la estimulación antigénica que se vaya a presentar, ¿sí? Entonces, o se destruyen internamente y son presentados a la superficie celular, o de plano van a formar, como en el otro lado, la formación de complejos
que posteriormente van a ser eliminados por la función o activación de la actuación de estos componentes químicos, ¿no? Por ejemplo, si los macrófagos que fagocitan microbios producen interleuquina 12, ¿no? Entonces estos van a estimular a la diferenciación de los linfocitos TSD4 a una subpoblación de linfocitos TH1, ¿sí? De acuerdo a la presencia de esa interleuquina 2. Y también en respuesta a esta activación se va a liberar pues interferón gamma, ¿sí? Interferón gamma, entonces recuerden que siempre va a estar relacionado con interleuquina 12, ¿sí? La interferón gamma. Y esta interleuquina 12 también estimula la producción de interferón gamma por este mismo linfocito TH. Esta interleuquina 12 ayuda a la diferenciación final de este linfocito TSD4 en TH1, ¿sí? Y aparte de eso, lo que hace es estimular la producción de este interferón gamma ya definitivamente por este TH1, ¿sí? Eso es todo lo que va a ir haciendo esta interleuquina 12. ¿Y por quién se produjo esta interleuquina 12? Por aquellos macrófagos que han sido activados, ¿sí? Por aquellos macrófagos que han sido activados. Entonces, por ejemplo, un antígeno que es una célula presentadora de antígeno. Nos estamos refiriendo al complejo mayor de histocompatibilidad, que tiene que ver con el CD4, ¿sí o no? Presentadora de antígeno donde responden los CD4, ¿sí? Y para que estos actúen necesitan de la interleuquina 12, ¿sí? De la interleuquina 12, y ahí definitivamente se diferencia esta CD4H1 efectora, ¿no? Si por el otro lado se activa y se libera interferón gamma, ¿no? Esta célula TH1 al activarse ya fue reconocida, activarse y libera interferón gamma, lo que hace es producir la fagocitosis y la destrucción de esos patógenos. O sea, cada tipo de sustancia o interleuquina que se vaya produciendo lo realizan los macrófagos que han sido activados según la procedencia del antígeno que ha sido reconocido, ¿no? Si es bacteriano, si es viral, si es intracelular o si es extracelular. Entonces van a ir reaccionando el tipo de célula correspondiente y van a ir liberando las interleuquinas o interferones que sean necesarios para que se produzca esa destrucción del patógeno. Ya sabemos que cuando se activan los macrófagos se expresan ya las sustancias químicas que son las que van a favorecer la acción microbicida de esas células, ¿no? En caso de que los macrófagos activados secretaran interleuquinas, la 1 o interferones, entonces estos van a ir estimulando a que los neutrófilos se vayan aglomerando, se vayan reclutando neutrófilos, monocitos y linfocitos T efectores. Cada liberación, como les vuelvo a repetir, de un componente, ya sea interleuquinas o interferones, lo que hacen es estimular la proliferación de esas células que van a hacer o van a cumplir esa función efectora. De repente estimulan, como dice acá, la interleuquina 1 va a estimular a que la mayor cantidad de neutrófilos y monocitos acudan a ese lugar donde se produce la infección. En cambio, en la interleuquina 12, ¿qué hacía? Estimulaba la diferenciación de los linfocitos TSD4 en los TH1, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada una cumple una determinada función. En el caso de los linfocitos TSD4 del tipo TH2, lo que hace es estimular infiltrados celulares que sean ricos conteniendo eosinófilos y también actúan limitando la activación de los macrófagos. La interleuquina 4, 10 y 13 inhiben la activación de los macrófagos.
ahora realizan una actividad contraria, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya pasó ese peligro de la presencia de esos microorganismos, entonces ya no es necesario que esos macrófagos sigan activados. Entonces, después que ya se activaron, se liberan estas interleuquinas y van a inhibir esa activación. Y los macrófagos entonces continuarán ya en su estado inactivo, digamos, hasta que se vuelva a producir una determinada estimulación, ¿no? Ya todos están ya en los brazos de Morfeo. Entonces, ¿qué hacen los linfocitos TH2? ¿No? En el caso de los linfocitos TCD4H2. Estos estimulados ya van a liberar este tipo de interleuquinas, la 10, la 4 y la 13, ¿no? Que son los que van a inhibir la activación de los macrófagos, ¿sí? Inhibir la activación de los macrófagos. Entonces, si ven ustedes, unos son cooperadores, ayudan a que se liberen estas sustancias, y otros son supresores, ¿no? Que van a inhibir la activación de estos macrófagos. De nada servirían que los macrófagos sigan liberando, sigan activándose, liberando interleuquina 6, por ejemplo. Y lo que se estarían produciendo en gran cantidad serían las proteínas de fase aguda, por ejemplo. Entonces, van a tener una elevada concentración de esas proteínas, pero el proceso inflamatorio agudo ya pasó. Entonces, no tendrían ningún sentido, ¿no? Por eso es que, así como hay macrófagos que se estimularon, se activaron y liberan ciertas sustancias, estimulan su liberación o su activación, hay otras que van a inhibir esa activación. Entonces, todo el sistema inmunológico siempre tiene que estar equilibrado. Por un lado, se estimula que se produzca algo y por otro lado, se inhibe esa activación. Es lo mismo que sucedía con el sistema de complemento. Por un lado se activaba, ¿no? Se activa, pero cuando ya termina ese proceso peligroso para nuestro organismo, entonces todas esas proteínas que conformaban ese complemento continuaban inactivas en la sangre. De la misma manera se da en las respuestas de los linfocitos. Y los linfocitos TCD8, ¿no? Que son citolíticos, destrucción de células, lo que hacen es reconocer aquellos péptidos que están asociados con el complejo mayor de histocompatibilidad 1. ¿Sí? Todos los que están expresados o expresando el complejo mayor de histocompatibilidad 1, entonces van a ser reconocidos por los linfocitos TCD8. ¿Sí? Por los linfocitos TCD8. Y cuando reconocen o son reconocidos por estos linfocitos, ¿qué hacen? Van a producir señales que van a dar lugar a la exocitosis del contenido de esos gránulos que tienen en el citoplasma, ¿no? Y esos gránulos son las grancinas y las perforinas, que estas también van a cumplir una función, ¿no? Van a cumplir una función. Creo que nos quedamos ahí. Ya nos pasamos. Bueno, entonces nos falta la última parte de este tema de ahora para poder terminar la próxima semana. ¿Okay?